Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gran día hoy para Colombia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Ganamos una medalla de plata con la judoka Yuri Alvear. Aseguramos el bronce con el boxeador Juvergen Martínez. Y la selección Colombia de fútbol sub-23 avanzó a la siguiente ronda. De los logros de nuestros deportistas y de la reunión que mañana van a sostener los presidentes Santos y Maduro para discutir la reapertura de la frontera con Venezuela, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Bien Colombia en los Olímpicos. Yuri Alvear, medalla de plata en judo. Juvergen Martínez asegura medalla en boxeo. Selección sub-23 vence a Nigeria y avanza en fútbol olímpico. Cumbre extraordinaria de los presidentes Santos y Maduro para reabrir la frontera. Ecuador y Colombia revisan relaciones binacionales. Migrantes cubanos abandonaron Turbo. Así fue el rescate del único sobreviviente de accidente aéreo en Antioquia. Arranca demolición del Bronx en el centro de Bogotá. Niegan libertad al agresor de Natalia Ponce de León. Dilma Rousseff a un paso de la destitución. Así celebró Santa Fe la Copa Suruga Bank. Hablamos ahora de la cumbre de presidentes de Colombia y Venezuela mañana en Puerto Ordaz. Esto en el vecino país. Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro se van a encontrar para discutir la reapertura de la frontera que completa casi un año cerrada, generando enormes problemas para los habitantes de esa zona limítrofe. En la Casa de Nariño, con más detalles de esta reunión muy esperada, Francis Sepúlveda, ¿qué nos puede adelantar? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Erika. Así es. Mire, hoy el presidente Santos tuvo reuniones privadas con la canciller María Ángela Holguín y con el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas aquí en la Casa de Nariño, donde ellos le actualizaron sobre ese año que ha permanecido ya prácticamente cerrada la frontera. Recordemos que lo hizo de manera unilateral el gobierno de Venezuela el pasado 19 de agosto del año pasado, el de 2015. Pues luego se concretó esta reunión entre los dos mandatarios que será mañana en Puerto Ordaz, Venezuela. 356 días lleva cerrada la frontera venezolana con Colombia, lo que ha generado graves consecuencias para los habitantes de Cúcuta, Arauca y La Guajira. Una actividad económica paralizada, problemas de seguridad, empleo, movilidad, desabastecimiento de alimentos. Luego de la reunión de las cancilleres de ambos países que realizaron la semana pasada, mañana los presidentes Juan Manuel Santos y de Venezuela Nicolás Maduro se reunirán en Puerto Ordaz con el objetivo de normalizar la situación en zona limítrofe. Según ha conocido CMI, si bien el objetivo es reabrir de manera definitiva la frontera, primero se hará de manera provisional con una serie de condiciones que garanticen un paso seguro, legal y diferente para un beneficio de los habitantes, que es lo primordial para el gobierno colombiano. Alguna de esas condiciones para restablecer el paso es la creación de una cédula fronteriza como una medida migratoria de facilitación que busca tener debidamente identificada a la población de la frontera, y esta no reemplaza a la cédula de ciudadanía. También habrá controles migratorios para evitar que venezolanos que pasen hacia nuestro territorio se queden de manera irregular. Los temas que van a tratar los presidentes: migración, seguridad, lucha contra el narcotráfico, contrabando, comercio, salud, educación, infraestructura, control de cambios, transporte y servicios fronterizos. Estará acompañado por la canciller, el ministro de Defensa, la cúpula militar, la ministra de Comercio, el ministro de Transporte y también el director de la DIAN y otros funcionarios. CMI también estará acompañando al presidente Santos en Puerto Ordaz, Venezuela. Esta es la información desde Casa de Nariño. Sigan ustedes en estudio. CMI La Noticia, Francis Molina Sepúlveda. Franci, buenas noches, y aquí en CMI les estaremos contando los resultados de esa reunión. Entre tanto, los cancilleres de Colombia y Ecuador se reunieron hoy para analizar temas relacionados con la frontera entre los dos países. María Ángela Holguín y Guillaume Long se encontraron en Ipiales y acordaron una nueva reunión en Quito para el próximo día 25 de agosto. Según explicó la ministra, allí van a evaluar todos los temas de los dos gabinetes. Hoy los ministros estudiaron la problemática puntual con los migrantes y la situación del transporte en la zona de frontera. Dejamos la frontera sur y nos vamos hasta el norte, al Urabá, en la ciudad de Turbo, donde se concentró la mayor cantidad de migrantes cubanos que ingresaron de forma irregular al país en busca de un camino hacia los Estados Unidos. La situación cambió radicalmente. La bodega donde estaban hacinados cerca de 1000 personas está prácticamente vacía.
Hoy fue el último día que migrantes irregulares ocuparon el albergue temporal. 307 cubanos que permanecían en Turbo en el Urabá antioqueño partieron con rumbo hacia la frontera panameña. Un pequeño grupo que no cuenta con recursos para continuar el viaje espera poder hacerlo en los próximos días. Solamente se quedan de 23 a 30 personas que no han tenido sus recursos. Me da dolor, me da pena. He hecho ayer, en el día de ayer, unos conectos para ver si algunas iglesias pueden ayudarlo. La tristeza hoy se confunde con la alegría. Ronaldo, por ejemplo, un cubano de 9 años, hoy despidió con tristeza a los amigos que logró hacer en Turbo, pero también con la felicidad de poder estar más cerca de cumplir su sueño americano. La pasé bien con los amiguitos, que yo tenía amigos aquí. El reporte que entregaron hoy las autoridades migratorias habla de 542 migrantes que partieron rumbo hacia el tapón del Darién en la frontera con Panamá, 307 de ellos de nacionalidad cubana. En el Hospital San Vicente de Paul, en Medellín, se recupera el único sobreviviente del accidente de un avión Cessna que cayó en el suroeste de Antioquia cuando cumplía un vuelo de instrucción. El herido y los cuerpos de las 2 personas que fallecieron fueron rescatados en medio de la selva por una tripulación de la Fuerza Aérea. Santiago Vallejo, de 20 años, estudiante de aviación, salvó milagrosamente su vida en el accidente aéreo del Cessna 172. Los rescatistas, que son las personas que como tal descienden al punto, teníamos comunicación con ellos a través de unos equipos, de unos radios, nos informan que encuentran a una persona que aún se encuentra consciente, que tiene algunos traumas, un trauma craneoencefálico, trauma en el tórax, en la pelvis, tiene el brazo izquierdo fracturado. Nos da las indicaciones al identificar que los otros 2 cuerpos se hallaban sin vida, pues la prioridad en ese momento fue salvar la vida de esa persona. La Fuerza Aérea encontró la aeronave en el municipio de Santa Bárbara, suroeste de Antioquia. En el accidente perdieron la vida el instructor Leonardo Arango y el estudiante Luis Alberto Martínez. Es la primera causa que nosotros encontramos de mal tiempo, porque cuando el suceso se presentó, nos metimos al satélite y había una dificultad de mal tiempo en el lugar. El avión, de propiedad de la Escuela de Aviación Los Halcones, cumplía la ruta Cartago-Medellín. La alcaldía de Bogotá comenzó hoy la demolición de los predios que conformaban la calle del Bronx, ese sector de tráfico de estupefacientes que es era el más grande que había en el país. El distrito invertirá 35.000 millones de pesos en un proyecto de renovación urbana en esa zona de la capital. Con retroexcavadoras y maquinaria pesada, inició la demolición del Bronx, hasta hace pocos meses la olla más grande de Bogotá. Esta primera fase vamos a demoler 9 edificaciones y luego vamos a demoler todo el sector. Este predio, conocido como la Casa de Pique, en donde se practicaban todo tipo de torturas, fue el primero en venirse abajo. Un símbolo de lo que era el poder criminal en el Bronx. En total, 9 inmuebles serán demolidos en la primera fase, que se completará en 5 meses y contempla 66 inmuebles que serán demolidos. Antes de cualquier demolición tienen que cumplirse todos los requisitos legales, tiene que haber una comunicación con los dueños del predio si no es que el predio estaba extinguido. En la zona se realizará un proyecto de renovación urbana para el que se invertirán 35.000 millones de pesos en la compra de lotes. Vamos a buscar que tengamos un supercade, muy seguramente estará la alcaldía local de Mártires reubicada en este sector. La mitad de los lotes del Bronx están en proceso de extinción de dominio, además 22 predios amenazan con ruina y colapso. Bueno, y precisamente hoy los comerciantes del centro de Bogotá denunciaron una insólita práctica que se estaría presentando en ese sector. Con panfletos que han entregado en los locales, se está realizando una suerte de pico y placa para ubicar a los habitantes de calle en diferentes cuadras del barrio La Estanzuela. Las denuncias que hace algunas semanas hicieron los comerciantes del centro de Bogotá. La solución del alcalde es sacar a los habitantes de la calle, de esta cuadra, para ubicarlos en la otra. Llega la policía, los saca a otra cuadra, vuelven y ponen vallas y ahí los tienen una semana, 15 días. Se ratificaron hoy con la presencia de este panfleto en varios de sus locales, en donde se les advierte que deben asumir que los habitantes de calle estarán 2 días sí y 2 días no en las cuadras donde quedan sus locales. Para ellos, esto es un inhumano pico y placa. La procedencia del panfleto es desconocida, sin embargo, CMI presenció los operativos de la policía para trasladar decenas de habitantes de calle en camiones. El silencio de los trabajadores impera en la zona ante el miedo por las amenazas de los sayayines que antes dominaban el microtráfico en el Bronx y ahora deambulan por las calles. El distrito aseguró que por ley no puede obligar a esta población a ir a un centro de atención. Sin embargo, desde el 28 de mayo, cuando se intervino el Bronx, 2.053 personas han sido atendidas. El jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, Frank Per, hizo un llamado a los colombianos para no caer en la polarización entre supuestos amigos y enemigos de la paz. Advirtió que es necesario fortalecer la justicia y la lucha contra la corrupción.
Fran Per considera que la discusión de fondo no puede ser sobre amigos o enemigos de la paz. Cuando la realidad es que todos los colombianos queremos la paz. Los únicos colombianos que no han querido la paz aquí son las FARC, el ELN y las bandas criminales. En un foro con organizaciones sociales de todo el país, advirtió que hay factores que están por fuera de la negociación que también deben ser atendidos para evitar nuevos conflictos. Tenemos que reconocer que estamos en un país en el que tenemos un sistema de justicia que no tiene credibilidad y en el cual los ciudadanos no podemos confiar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer los ciudadanos para recuperar eso? Tenemos un país donde la mayoría de la gente trabaja en medio de la informalidad económica y la informalidad es una trampa de la pobreza. Fran Per evitó referirse a las dificultades con el ELN que han impedido la formalización de los diálogos con esa guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos envió en las últimas horas a la Cámara de Representantes la terna para elegir al nuevo defensor del pueblo. De esta terna saldrá el nuevo defensor del pueblo, cuyo periodo irá desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de agosto del 2020. Los postulados por el presidente Santos son Caterina Hayak Puyana, con estudios en Derecho en la Universidad del Rosario, maestrías en Derecho Público Internacional y Paz, Conflicto y Democracia. Ha sido asesora del Ministerio del Interior, del Alto Comisionado para la Paz y directora nacional de Asuntos Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación. Carlos Alfonso Negret, abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en España, cuenta con amplia experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como secretario general del partido de la U. Andrés Santamaría, abogado de la Universidad Javeriana, es actualmente el presidente de la Federación Nacional de Personeros. Como docente ha dictado cátedras de Derecho Constitucional e Internacional Público en Cali. El vicepresidente Germán Vargas Lleras denunció que en la mayoría de las regiones del país los proyectos, principalmente proyectos de infraestructura, se están entregando con licitaciones amañadas. El vicepresidente Germán Vargas Lleras dijo que mientras en contratos como el que se firmó hoy para la rehabilitación de la vía Cibaté-Chusacá en Cundinamarca se presentaron más de 100 proponentes, en las regiones solo llega un proponente y se le adjudica con licitaciones amañadas. 140 firmas se presentaron haciendo sus postulaciones para este contrato. Imagínense, eso dista mucho de lo que está ocurriendo en las entidades territoriales. Déjenme decirle, gobernaciones y alcaldías, en donde el 95% de la contratación tiene oferente único. Estamos invadidos de corrupción. El vicepresidente Germán Vargas Lleras se comprometió a que antes de finalizar el actual gobierno, el 95% de los municipios del país terminarán con agua potable y alcantarillado. Un juez de garantías negó la libertad por vencimiento de términos de Jonathan Vega, quien agredió con ácido a la joven Natalia Ponce de León. Con base en recientes decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la juez 34 de garantías negó la libertad a Jonathan Vega, agresor de Natalia Ponce de León. El despacho dijo que no existen dilaciones por parte de la Fiscalía en este proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que no siempre es posible para las autoridades judiciales cumplir con los plazos legalmente establecidos y que por tanto ciertos retrasos justificados pueden ser válidos para resolver de mejor manera el caso. La madre de Natalia Ponce calificó como un triunfo la decisión del juez. Totalmente feliz, se me salieron las lágrimas de la felicidad. Felicito a esa juez porque tuvo todo el coraje para poner la ley y hacer valer su derecho de juez. Entre tanto, mañana continúa el juicio que ya está en su etapa final en contra de Jonathan Vega. Entre el 22 y el 26 de agosto se va a celebrar la tercera semana del carro compartido en Bogotá. La idea es que los ciudadanos no viajen solos en sus vehículos a sus lugares de trabajo. 48 organizaciones privadas están apoyando la iniciativa. Del 22 al 26 de agosto se realizará en Bogotá la Semana del Carro Compartido, con la que se espera cambiar la mentalidad de los dueños de vehículos particulares. El mayor incentivo del uso compartido es precisamente lo que ganamos nosotros, que son los ahorros en combustible, ahorros en parqueadero. En algunas vías, colectivos ciudadanos tendrán bombas, señalización y diferentes distintivos para que se sepa que allí se está compartiendo el carro. 48 empresas y entidades públicas se unieron a la iniciativa. Las empresas estamos seguros que quieren sumarse a la solución del problema de la movilidad y a veces no saben cómo. Esta es la tercera versión de la Semana del Carro Compartido en Bogotá. El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, anunció una revisión a los cupos de combustibles en las zonas de frontera, en especial en el sur del país.
Como consecuencia del desvío de combustible asignado a las zonas de frontera con Ecuador a otras regiones del país, el gobierno nacional anunció una revisión al tema para ejercer un mayor control. Estamos arrancando un estudio a finales de este mes para determinar la demanda real del departamento, ajustar esos cupos, pero sobre todo pensar en mecanismos de control para que ese combustible no se nos salga de las zonas a donde ha sido asignado como un beneficio para zonas de frontera. El funcionario afirmó que se está investigando qué grupo está comercializando el combustible, en especial a la zona pacífica del país. 9.3 millones de galones, y ese fue un cupo de frontera que se aumentó hace relativamente poco, y lo que nos hemos encontrado es que parte de ese combustible termina en Cauca, en Valle, en Chocó, en regiones del Pacífico, y pues no estaba diseñado para eso. El ministro hizo el anuncio durante el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que buscará aumentar en conjunto con el sector privado el ingreso para los recolectores de café. La Federación Nacional de Cafeteros reiteró su llamado en vísperas de la cosecha cafetera a los actores del sector para atraer recolectores ante el déficit de más de 60.000 trabajadores. La agremiación, que viene siendo apoyada por el gobierno, busca aumentar el ingreso entre 40 y 60.000 pesos diarios. Buscar a través de algunas herramientas publicitarias la forma de motivar a la gente para que vuelva al tema de la recolección del café. El problema es en general para el sector cuando uno mira, sobre todo aquellos que por la informalidad aprovechaban para no cancelar de manera justa, esa es la verdad, los jornales a los que tenían derecho los trabajadores. La federación garantizó que los dueños de las fincas ya están preparados para recibir a los recolectores con buenas condiciones de pago, alimentación y hospedaje. El precio del dólar cerró nuevamente a la baja. Indicadores económicos de la jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.954 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.336 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 38 centavos. El azúcar se transó en 19,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.225 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,12% a 1.322 puntos. La acción de AB Villas fue la que más subió, con una valorización de 2,61% a 6.300 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 1,36% a 11.600 pesos. Vararse seguramente es uno de los peores momentos por los que un conductor puede pasar. A continuación, vea cómo una aplicación desarrollada en nuestro país le puede ayudar con esos difíciles casos. Se Desvara es una aplicación que sirve para ubicar los talleres, las grúas o los almacenes más cercanos al lugar donde usted, como conductor, se haya quedado varado. La aplicación es, en pocas palabras, un directorio de servicios mecánicos para su vehículo. De esta manera, por un lado une a conductores que necesitan desvararse y por el otro a una red de trabajadores que reparan automóviles y además vehículos de carga pesada. La aplicación tiene incluso información de abogados especializados en caso de que el conductor llegara a estar envuelto en un accidente grave. Su creador, un emprendedor de 62 años, planea sacar al mercado 3 aplicaciones más. Una muestra de que el negocio de la tecnología no es solo cosa de jóvenes. Feliz noche para todos. Nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en CMI. Hay más información a las 8:30 y a las 9:30 la emisión central. Los espero a las 8:30 con las claves. Hoy hablaremos de la situación en España. Se está destrabando la crisis política. Se los cuento más adelante. Feliz noche. A ver si es verdad. Chao.